Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Estamos aquí en directo ahora mismo a las 5:09, hora de Madrid, hora de España. Hoy un programa muy interesante porque os venimos a presentar una técnica nueva, creada, canalizada, que lleva por nombre la biblioteca humana. De hecho, es lo que hemos también estado divulgando en redes porque es algo muy novedoso, es algo que por primera vez se presenta en público y es para nosotros un placer poder precisamente hablar con la persona que ha creado esa técnica, esa nueva terapia. Pero antes de pasar a ello, obviamente tenemos muchos contenidos interesantísimos como el que ahora nos ocupa. Nos acompaña de nuevo nuestro experto en salud y nutrición 3.0, Alex Jiménez, para hablarnos de nuevo, en una parte más de ese monográfico que estamos dedicando a las 6 maneras de perder grasa. Importantísimo ya no solo por una cuestión estética, sino también por una cuestión de salud, una cuestión de longevidad y una cuestión de salud mental, porque ya sabéis que dicen que es el segundo cerebro, para mí es el primero, y tal y como estés por aquí, tu sistema digestivo, como esté esa grasa visceral que te tapona tantas cosas, piensas con más claridad. Mens sana, incorpore sano. Nada se puede separar, todo se tiene que trabajar conjuntamente. Alex Jiménez, bienvenido. Alex Comunica, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas, de Alex a Alex. Encantado De de Alex estar a aquí Alex. otra Te vez tiro porque me toca. contigo y con vosotros. Alex, ¿están gustando mucho los espacios que estamos haciendo? Porque, claro, estamos volando la cabeza literalmente de la audiencia. Porque estamos explicando cosas que no se suele decir habitualmente en la consulta de un nutricionista o en la consulta de un médico para quitarse la grasa. Sobre todo esa grasa que tanto nos molesta ya no solo a nivel estético, sino también por salud, porque tiene graves problemas si no la atacamos a tiempo, que es la grasa visceral. Por ejemplo, comer más carne, comer más grasa, comer más huevo. ¿Quién nos ha dicho alguna vez? Es que para quitarte la grasa tienes que comer grasa. Que parece una incoherencia, pero no lo es. Y Alex Jiménez lo está demostrando en esta serie de espacios. Hoy abrimos un nuevo espacio monográfico dedicado a estas 6 maneras de perder grasa. Alex, cuando quieras. Vamos al lío, vamos a empezar con ellas, porque hoy traigo algunas muy interesantes. Realmente al final estoy comentando más de 6, porque ya sabéis que me vengo muy arriba y al final acabo charlando más de lo que traía previsto. Pero son cosas que no puedo callarme, que no debo callarme, porque sí que realmente sé que están ayudando a muchísimas personas, muchísimas mujeres, muchísimos hombres, muchísimos clientes y clientas que han pasado ya por mi sistema, muchísimas pacientes en nuestras clínicas, mucha gente que haciendo las cosas que les estamos recomendando y que les estamos enseñando, están cambiando totalmente su cuerpo, su salud, su energía, su vida, su mentalidad. Tantas cosas que sería... Ahí sí que podríamos estar 15 horas hablando sobre ello y poniendo videotestimonios y fotos, pero prefiero daros el contenido y después el resto, si lo queréis ver, lo investigáis por mis redes sociales, que tengo muchos de ellos y muchas de ellas. Hoy os quiero hablar de algunos factores principales que son los grandes responsables de ese almacenamiento de grasa. Pero antes, hoy os voy a contar algo que para nada traía previsto, pero me ha sucedido hace 2 horas. Hace 2 horas he tenido una clienta nueva que me ha dicho pues, que quería comenzar con el sistema, etcétera, porque lo que estaba haciendo no le estaba funcionando. Y esto os va a resultar muy interesante porque seguro que os ha pasado a muchos y a muchas de vosotras. Y es que me ha dicho, le he preguntado, bueno, ¿y qué nutrición estabas haciendo? Me está llevando mi nutricionista, mira, esta es incluso la nutrición que me ha enviado hace menos de una semana. Le digo, a ver, envíamela. La veo. Ya no voy a comentar muchas cosas que ponía, etcétera. Me voy a centrar en una de las cosas que para mí es lo más importante y es que le ponía abajo, vamos a hacer también una merienda extra y un almuerzo extra para ver si así conseguimos que cuando llegues por la noche a casa a la cena no tengas
ataques de ansiedad. Mira, cuando yo he visto eso le he preguntado, escucha, ¿tú tienes ataques de ansiedad? Y dice, sí, le digo, no me has entendido. ¿Tú tienes la patología de ataques de ansiedad? O sea, ¿estás diagnosticada por un médico? No, yo es que llego y pues tengo que comerme esto, lo otro, no sé qué. Digo, vale, eso no son ataques de ansiedad. Es la gran diferencia de tener una enfermedad con la que puede y muchas veces debe venir una ambulancia a recogerte, a medicarte e incluso ingresarte. Eso es tener ataques de ansiedad. Lo otro, lo que la mayoría y lo que seguro que más del 90% de las y los que me veis habéis tildado, etiquetado alguna vez de ataque de ansiedad, eso no es un ataque de ansiedad. Eso es la mejor excusa que tú sabes poner para darte la razón y darte el beneplácito de poder comerte lo que tú quieras porque te ha dado un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad principalmente, o sea, los ataques de ansiedad, no, los ataques de falsa ansiedad principalmente dan por dos factores que os voy a contar, pero lo que es importante es que dejéis, por Dios, de llamar a las cosas por nombres que no son. Es lo mismo que si tú vas al médico y le dices al médico, mira, es que cuando tengo una discusión me duele el cáncer de cerebro que tengo aquí en la cabeza. El médico te diría, no, hombre, no, eso no, ¿estás loco? Eso no es un cáncer de cerebro, eso es un dolor de cabeza o a lo mejor una migraña, pero no tiene nada que ver con un cáncer de cerebro. Estás cogiendo una enfermedad así y se la estás otorgando a un malestar así. Si conoces a una persona real con ataques de ansiedad real y cómo la hospitalizan, etcétera, verás cómo no tienen nada que ver con, es que llego a casa y me entran ataques de ansiedad y me tengo que comer el helado, me tengo que comer el no sé qué. Eso no son ataques de ansiedad. Porque además es muy sencillo. Cuando tú tienes una enfermedad grave, o sigues un tratamiento de urgencia o pasan cosas malas. Y hay que hacerle caso, evidentemente, ahí al médico y sobre todo al médico de urgencias. Pero cuando tú tienes un ataque de falsa ansiedad, que no es ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienes ganas de comértelo todo. Y si no te lo comes, ¿qué sucede? Yo te lo digo, nada. Eso es lo que sucede, nada. Porque no es un ataque de ansiedad, es un ataque de, tengo ganas de comérmelo todo y me voy a comer esto y lo otro. Y como es un ataque de ansiedad, pues tengo aquí mi excusa, ¿no? Mi razón para poder seguir haciéndolo. Y no es cierto. Esos ataques de falsa ansiedad que se llaman, se producen principalmente por dos cosas. Por una bajada de azúcar en sangre y muchas veces las dos cosas juntas, por un día de mierda. Cuanto peor ha sido tu día, cuanto más basura ha sido tu día, cuantas más discusiones has tenido en tu día, cuantos más problemas y más estrés has tenido en tu día a día, más cantidad de esos ataques de falsa ansiedad vas a tener. Y es muy sencillo el porqué. Tu cerebro necesita darle a tu cuerpo un equilibrio entre los impulsos, sino los reportes positivos y negativos, o sea, el placer y el dolor. Si tú a tu cuerpo durante el día le das muchísimos trozos de dolor, una discusión con el jefe, con tu pareja, un bombardeo mental, lo que sea, una pelea en la calle, te roban, lo que sea, todo eso es dolor. Entonces, los índices de dolor, esto es dolor y esto es placer. Los índices de dolor durante tu día a día van subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y los de placer no suben. Entonces, esta enorme diferencia, el cerebro no puede permitir que esté ahí, porque una persona con unos índices, con una diferencia tan abismal entre el placer y el dolor, le lleva a hacer cosas de las que no se pueden hablar porque también está censurado. Pero tiene que ver con dejar la existencia. Entonces, eso es donde te llevaría. Si tienes un exceso de dolor a niveles estratosféricos y un defecto absoluto de placer, ¿para qué vas a vivir? Te quitas del medio. Tu cerebro sabe eso y tiene que protegerte. Entonces te dice, vale, has tenido un día de mierda y has tenido muy poco placer. Pues una de dos, o me bajas el dolor o me aumentas el placer. Como el dolor ya lo tienes ahí, vamos a aumentar el placer. ¿Cómo? Con comida, con alcohol, con drogas o con sexo.
o con risas, ¿vale? Lo que tengas más a mano, lo que te sea más fácil. Obviamente, lo más fácil normalmente, por desgracia, de conseguir es la comida. Si con eso no lo suples porque el dolor es demasiado, ya pasas al alcohol. Si no lo suples, pasas a las drogas. Antes de eso, tendrías que haber probado las risas y el sexo, aunque sea con uno mismo. Ayuda, ¿vale? Porque aumenta muchas endorfinas, aumentan muchos elementos de nuestro cuerpo que nos aportan placer. Obvio que nos aporta placer. Bien, pero hay que conseguirlo de otras maneras. Entonces, cuanto peor ha sido tu día, y esto lo sabes, todos los y todas las que me veis lo sabéis, conforme peor ha sido tu día, más ganas tienes de comer basura al final del día. Y eso no es ansiedad. Eso es, joder, qué mierda de día, me lo quiero comer todo. Recuerda eso y nunca jamás, si no tienes esa patología, nunca más vuelvas a decir, tengo ansiedad. Porque tu amiga dice, yo también tengo ansiedad. Nos juntamos para comer porque tenemos ansiedad y al final todo el mundo tenéis ansiedad y no lo tenéis nadie. Lo tienen algunas personas, pero no la mayoría. Y además del tema mental le presto tanta atención a esto porque es algo que muchísimas personas, pero hablo de millones de personas, les pasa cada día, ¿vale? Entonces es bueno conocerlo para identificarlo y después saber y decir, vale, oye, pues tengo ansiedad, o sea, lo que yo creía que era ansiedad no lo es, y si no me como toda la despensa de bollería, pues no pasa nada, no me voy a morir porque es que no tengo ansiedad, no pasa nada. Me veo una comedia, llamo a una amiga. De hecho, fíjate que cuando has pasado, recuerda los días que has tenido esos ataques de falsa ansiedad. ¿Recuerdas? A que tengo razón que cuanto peor es tu día a día, más cantidad de esa falsa ansiedad tienes, sobre todo por la noche cuando acabas de trabajar. ¿Sabes cuando no has tenido un ataque de esos de falsa ansiedad? Nunca, jamás en tu vida, nunca, un día que haya sido todo el día de diversión. Un día en un parque de atracciones, un día en el campo con los amigos, un día que te lo has pasado estupendamente, un día de vacaciones en la playa, luego por ahí. Esos días jamás habrás tenido un ataque de esos de ansiedad, ¿verdad? Porque el nivel de dolor era muy bajo y el nivel de placer era estupendo. Por lo tanto, no había que compensar. ¿Bien? Y luego, la otra parte por la que pueden suceder estos ataques de ansiedad falsa es porque tengas los niveles de azúcar en sangre altos. Y esto sucede cuando desayunamos, almorzamos, comemos, merendamos o cenamos y en esas comidas incluimos alimentos como, por ejemplo, pastas, arroces, cereales, muchas frutas y, por supuesto, azúcares, bollerías, barritas, galletas, todo eso ni lo cuento, pan, bocadillos, pero os hablo de estos otros elementos, refrescos, cantidades altas de miel, una cucharadita no pasa nada, medio bote nos estamos pasando. Todos estos alimentos que te he dicho y todos los alimentos que están hechos con las harinas de estos alimentos, lo que te están produciendo son subidones muy fuertes de azúcar en sangre. Porque tú dirás, no, es que si yo me como un plato de arroz, Alex, eso no tiene azúcar. Incorrecto, sí, la tiene y mucha. No tiene el azúcar como si te la comieras con una cucharada. Pero es que ese azúcar no nos importa. Lo que nos importa es cuánto de eso que estamos comiendo se libera en la sangre como azúcar, como glucosa. En este caso lo llamamos azúcar, ¿vale? ¿Cuánta azúcar se libera en sangre? Si tú te tomas una cucharada de azúcar, ese azúcar en tu cuerpo se libera instantáneamente en sangre. Si tú te comes una cucharada de arroz, ese arroz se descompone y se libera casi instantáneamente en sangre en forma de azúcar. Por lo tanto, te sube el azúcar igual, incluso más, si tomas un arroz blanco, un plato de arroz blanco, que te tomas 2 cucharadas de azúcar. Pasa lo mismo con los cereales de desayuno, ¿no? Es que yo tomo avena, no importa. No, es que yo tomo, que no importa, cualquier cereal te va a subir los niveles de azúcar. Unos un poco más, otros un poco menos, pero te la van a subir. Y esos niveles altos de azúcar en sangre lo que hacen es sube el azúcar, a ti te sube un poquito la energía, te suben las endorfinas, te sientes bien, dices, oh, qué guay, qué rico está esto. Porque todas las cosas que suben el azúcar en sangre son muy palatables, gustan mucho, están muy buenas. Entonces las comes, te sientes bien. ¿Qué pasa? Que el azúcar sube, pero como el azúcar en tu cuerpo no puede estar siempre alta, entonces llega a tu cuerpo y fabrica y segrega insulina. La insulina está hecha para coger el azúcar y decir, no te vayas del loco, que si subes demasiado vas a
vas a provocar, a producir graves daños en el cuerpo. Entonces, coge al azúcar y la baja. Y, por supuesto, la distribuye, la metaboliza, etcétera. Pero cuanto más se dispare el azúcar en sangre, más cantidad de insulina segrega el cuerpo. Entonces, esa insulina que ha segregado coge al azúcar y la baja. Pero como hay mucho azúcar, la baja mucho. Entonces, lo que hace es que te baje el azúcar en sangre. Mucho. Y cuando te baja mucho el azúcar en sangre, ¿qué te sucede? Yo te lo digo. Necesito comer algo, me está entrando un ataque de ansiedad, ¿eh? Tengo que comer y te comes unas patatas, te comes una barrita, unos chicles, unos caramelos y te vuelve a subir el azúcar en sangre y dices, ahora sí estoy bien. ¿Cómo se notaba? Es que el cuerpo lo necesita. Y media hora, 40 minutos después, te vuelve a pasar lo mismo, que tienes el azúcar alta, vuelve a salir la insulina, vuelve a bajarte de nuevo el azúcar en sangre y te vuelve a suceder lo mismo. Tengo que comer algo. Esto es una especie de... es una triada que se produce al haber una hiperglucosis, glucosis, azúcar, ¿vale? Hiperglucosis, por comer demasiado de estos alimentos. Entonces, eso produce una hiperinsulinemia, demasiada insulina que coge al azúcar y la baja, y al bajar la azúcar, la glucosa, produce una hipoglucemia. Esa hipoglucemia hace que necesites comer mucho para alimentos que no tocan, porque no te apetece un tomate, una ensalada, una panceta o un huevo, te apetece alimentos caca. Eso vuelve a subir el azúcar y todo vuelve a empezar. Entonces, estás todo el día con subidones de azúcar, bajones. Subidones, bajones, subidones, bajones. Y eso es un gran problema porque lo que hace es prolongar esos estados de falsa ansiedad y que tú cuando comes algo digas, ahora me siento bien, ¿ves? Es que necesitaba comerme este bollicao o necesitaba comerme esta napolitana o estos caramelos. El cuerpo es que necesita azúcar. No es verdad, el cuerpo no necesita azúcar, pero ni con ataques de falsa ansiedad, ni con verdadera ansiedad, ni nunca. El cuerpo no necesita azúcar. Eso lo tocaremos en otros días, que os voy a hablar de esos temas. Vale, y ahora corramos un estúpido velo y pasemos a los factores de los que os quería hablar hoy directamente, que son varias situaciones que se dan por las que comenzamos a almacenar grasa en el cuerpo y no sabemos muy bien por qué. Decimos, si no estamos haciendo las cosas tan mal, si no estoy inflándome a comer, incluso hago ejercicio, ¿por qué me está sucediendo esto? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, son muy importantes los factores destructores de tu tiroides. Tienes que tener en cuenta que la pérdida de grasa en el cuerpo, la energía que tengas en tu día a día, cómo descanses por la noche, cómo duermas, cuánto de bien te va a funcionar el cerebrito, cómo se van a fijar los conocimientos, cuánta pérdida de memoria vas a tener, cuánta actividad sexual, ganas de actividad sexual y potencia en la sexualidad vas a tener. Todo esto lo está regulando la glándula tiroides, que la tenemos aquí, que está segregando tu hormona tiroides. La hormona tiroides es la que regula todo esto de lo que hemos hablado y más cosas, pero es la principal que regula tu metabolismo y la principal que regula tu pérdida de grasa y tu acumulación o no acumulación de exceso de grasa. Eso lo está haciendo la glándula tiroides a través de la segregación de hormona tiroides para tu metabolismo. Hay unos factores que destruyen por completo tanto la glándula tiroides como la fabricación de hormona tiroides. Os voy a comentar algunos de ellos. El primero y fundamental es la falta de yodo o la correcta administración de yodo. Eso hace que tengas un funcionamiento correcto o pésimo. El yodo es como los ladrillos para hacer un muro. Es algo básico. Hay más elementos, pero es básico. O sea, un muro no se puede hacer sin ladrillos, de un tipo o de otro, bloques, ladrillos, pero hacen falta. Bien, pues para que la glándula tiroides segregue y fabrique hormona tiroides, hacen falta ladrillos y esos ladrillos son el yodo. ¿Dónde está el yodo? Pues mira, en los alimentos en los que seguramente y con suerte comes una vez a la semana,
como por ejemplo pescados azules, sardinas, peces pequeños, mariscos, algas, alimentos del mar son los que contienen yodo. El resto prácticamente el yodo es inexistente, tiene pequeñas trazas. ¿Cuántas veces comes pescado azul, sardinas? ¿Cuántas veces comes algas a la semana? Vale. Si no comes por lo menos 3 o 4 veces a la semana, tienes deficiencia de yodo. Mírame. Si no comes 3 o 4 veces a la semana, tienes deficiencia de yodo. Es que yo tomo sal yodada. Tendrías que tomarte 1 kilo de sal al día y por Dios no lo hagas. 1 kilo de sal yodada para tener suficiente cantidad de yodo por el poco yodo que le ponen, teniendo en cuenta que la sal que estés tomando sea yodada, que ya puestos, pues bueno, pues mejor que la sal refinada sin yodo, pero mucho mejor pues sería una sal sin refinar marina, que aparte de yodo, pues tiene otros elementos que también son buenos. O la pura agua de mar comestible, apta para el consumo humano. Bien, se vende en muchísimos sitios, es muy fácil de conseguir y enriquecer un poquito tu día a día con estos elementos del mar. Vale, si no tenemos ese yodo, por cierto, también se puede conseguir la cantidad de yodo, que es como yo recomiendo a quien no vive cerca del mar o no está comiendo continuamente alimentos ricos en yodo, lo puedes conseguir de la suplementación, pero no es cualquier suplementación, no compres cualquier yodo, por supuesto no es betadine ni nada de eso, no, el betadine que es yodo, el yodo de las heridas, no, por Dios, no, ¿vale? Hace falta un yodo especial y un yodo que el cuerpo asimile, que sea biológicamente asimilable para el cuerpo y que sea activo para el cuerpo y en las cantidades que el cuerpo necesita. También desde aquí ya lanzo un poquito para que os deis cuenta que la cantidad de yodo que te dicen que debes tomar al día y que no debes pasar de ahí porque si no el yodo es muy peligroso. Bueno, pues esa cantidad de yodo, por ejemplo, que te dicen que es muy peligrosa, pues esa cantidad multiplícala por 100 y es la cantidad, por ejemplo, que comen de yodo al día amigos míos que este verano he estado con ellos y que viven en Galicia y que pescan en Galicia. Y que todos los días se comen 1 o 2 pescados así de grandes, 2 kilos de pescado, todos los días cada uno, porque lo he visto y me lo he comido con ellos, y llevan toda su vida así. Te aseguro que la salud que tienen es, vamos, como una roca. Pero es que ellos, tomando 100 veces más de la cantidad que te dicen que debes tomar de yodo, están increíblemente saludables, pero aún así están tomando como unas 100 veces menos que la mayoría de los asiáticos, no ya los modernos, porque los modernos ya comen de Burger King, pero los asiáticos que han comido toda la vida mucho pescado y muchas algas, que tienen una concentración de yodo muy fuerte, estaban tomando cantidades de yodo hasta 1000 veces superiores a lo que te dicen aquí que deberías tomar y que no pases de ahí por... ¿Vale? Y son una de las culturas más longevas y con más salud. Hasta ahora que entró allí la comida basura, pero en la antigüedad siempre ha sido así. Entonces, ten en cuenta que el yodo se necesita no solamente para la glándula tiroides, sino para muchísimas partes y muchísimos órganos de nuestro cuerpo tienen receptores de yodo. O sea, el yodo se necesita para muchas cosas, no solo para la tiroides, para muchas. Entonces, ¿que te hace falta? No os voy a hablar ahora de cifras, pero imagínate, te dicen, ¿te hace falta con esto es suficiente de yodo para tu glándula tiroides? Vale. Para sobrevivir, sí, sería suficiente para que yo no me muera por una enfermedad carencial de yodo, que ahora os diré cómo se llama, que es muy graciosa la historia. Vale, esta cantidad de yodo es suficiente para la glándula tiroides, pero ¿y el resto de órganos de mi cuerpo que necesitan el yodo? No, solo necesita la glándula tiroides. Entonces, ¿por qué la naturaleza ha hecho que prácticamente todos los órganos de mi cuerpo tengan receptores para el yodo? No cuadra, ¿bien? Necesitamos yodo. El yodo se necesita para muchas cosas, no solo para una. Entonces, una parte importante es el yodo. ¿Qué sucede cuando tienes una carencia de yodo? Pues esto es muy gracioso porque, por supuesto, no sucede que si de repente tú estás bien y si no tienes yodo, de repente, ¡pum!, ya estás enfermo de esta enfermedad. No. Vas decayendo
y los síntomas se van agravando cada vez más. Una persona hipotiroidea, una persona que su tiroides no está funcionando bien, que la tiene bajo mínimos, esa persona tiene una gran falta de energía, un aumento de grasa corporal, disminuye su temperatura y casi siempre tiene frío, por lo tanto tiene que ir normalmente muy abrigado y dormir muy abrigado. Pierden la memoria con mucha facilidad. No se les olvidan las palabras, llega un momento en que no pueden hablar bien, se les olvida, o sea, piensan pero no les salen las palabras, duermen muy mal, tienen muchas infecciones. Vale, tú imagínate eso cada vez peor, cada vez peor. Si eso llegara a seguir aumentando en efectos negativos, llegarías a ser una persona que se le olvida todo, no tiene la capacidad de aprender, no tiene fuerza física, no tiene resistencia, su cuerpo se va encogiendo, se va achepando, va engordando. Es una persona con la que prácticamente no se puede hablar, es una persona con muchas enfermedades. Bien, esta enfermedad se llama cretinismo. Y hoy en día ya es difícil que haya personas con enfermedad de cretinismo en el mundo, pero hasta hace unos años había una enorme epidemia, os hablo de hace 100 años aproximadamente, hace 100 años ya había una epidemia, y de ahí hacia atrás mucho más, una gran epidemia de personas con cretinismo. Las personas con cretinismo, igual que cada enfermedad tiene un nombre para el enfermo, las personas enfermas de cretinismo, ¿sabes cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman? Cretinos. ¿Te suena, verdad? Ese insulto de ¡calla, que eres un cretino! Bueno, pues eso viene de esa enfermedad. Y era una manera de decir que eras una persona bajita, sin fuerza, retrasadito mental, que no puedes hablar, que no puedes hacer nada, que siempre estás por ahí balbuceando. Eso es ser un cretino, por eso se transformó en un insulto. El problema está en que persona saludable, persona cretina, ¿vale? Esto es el blanco y esto es el negro. ¿Cuántos grises intermedios hay? Pues conforme menos cantidad de yodo tengas y peor funcione tu glándula tiroides, más te vas a acercar a ser un cretino. Sí, parece que te estoy insultando, pero no. Más te vas a acercar aquí y más te vas a alejar de aquí. Cuanto peor estés, más cretino vas a ser. Y por lo tanto, más síntomas tendrás y más fuertes serán los síntomas que te acercan al cretinismo. El cretinismo, además, tenía una característica muy importante y es que el bocio que tenían, y era que la glándula tiroides se inflaba y se inflaba para ver si podía absorber algo de yodo. Es como, tú imagínate que vas a pescar y tiras una red de 2 metros para pescar y pescas un pez, pero tu familia se muere de hambre, necesitas pescar más, pues ¿qué haces? Tiras una red en vez de 2 metros, de 20 metros, ¿no? Más grande la red, más pescaré. Bueno, pues es un poco la lógica que sigue en este caso tu organismo. Hace crecer la glándula tiroides para ver si puede absorber más yodo y sigue creciendo porque no encuentra yodo, porque tú no le das yodo, ni en la alimentación ni en la suplementación. Así de importante es el yodo y hoy en día más del 99% de la población tiene carencias de yodo. Tiene el suficiente yodo para no ser un cretino y el suficiente yodo para no tener una enfermedad carencial absoluta por falta de yodo, que es el cretinismo. Pero que tú no seas la enfermedad, que no tengas la enfermedad del cretino, el cretinismo, no significa que estés aquí. Significa que estás aquí, en este camino, en el camino que te lleva a ser un cretino. Entonces, ¿cuántos niveles hay aquí? Tú sabrás el nivel en el que estás, pero si tienes falta de energía, si te cuesta perder la grasa corporal, si la coges enseguida, si tienes falta de memoria, si duermes mal por la noche, tienes insomnio, te levantas hecho polvo, si se te olvidan las cosas, si te cuesta mucho mejorar tu cuerpo, incluso muchas personas ya empiezan a tener problemas de que quieren decir algo pero no encuentran las palabras y les cuesta. Todo eso son síntomas y eso no va a ir más que a peor si no haces algo para corregir esas carencias, ¿sí? Como os decía, para que la glándula tiroides nos dé esa cantidad de hormona tiroides, necesitamos los ladrillacos, que son el yodo, pero después necesitamos agua, cemento, arena. Bueno, como habrás visto, no soy
obrero ni arquitecto, no sé cuáles son los materiales exactos, pero sé que hay que hacer una pasta y hacen falta más cosas para colocar los ladrillos. No se pueden colocar uno encima de otro y ya está. Esos elementos que hacen falta, además de los ladrillos, son elementos como el zinc, el selenio, las vitaminas del grupo B y la vitamina A. La vitamina A también está en la mayoría de los alimentos que te han dicho que no comas porque son malos. O sea, los pescados grasos y las carnes grasas. Esas que te han dicho, no, las grasas no, colesterol, te vas a morir. Sí, sí, te vas a morir si no las comes. Eso es lo que te va a pasar, porque no vas a poder tener la suficiente cantidad de vitaminas liposolubles como la A, la E, la D y la K. No vas a poder obtenerlas, no vas a poder metabolizarlas, ni siquiera si te las tomas en suplementación, si no van acompañadas de grasa. Recuerda que son vitaminas liposolubles, solubles en lípidos, en grasa. Tú te tomas una cápsula de vitamina A así, con agua, y no la vas a asimilar. De hecho, puede ser peligroso. Tiene que estar acompañada de grasa. No, es que la pastilla ya lleva un poquito de grasa. No me vengáis con tonterías, que esa no es la proporción que ha usado la naturaleza. La naturaleza te dice que tú quieres la vitamina A que tienes en un pedazo de carne con grasa así, pues te estás tomando esa cantidad de vitamina y te estás tomando un pedazo así de grasa. La grasa que se necesita para asimilar las vitaminas liposolubles es alta. Entonces tiene que ser una comida grasa y en esa comida, si quieres, puedes añadir incluso la suplementación de vitamina A junto con la comida grasa, no con una ensalada sin aceite o con unas verduras a la plancha. No. ¿Bien? Esa es una vitamina súper importante. Y luego tenemos el yodo, el selenio y las vitaminas del grupo B. Yodo y selenio, perdón, zinc y selenio. El yodo ya os he hablado. El zinc y el selenio súper importantes. O sea, sin yodo y sin selenio es como si no le pones agua ni tierra al cemento. Eso no se puede formar. Entonces, nos hace falta el yodo principal, nos hace falta zinc, nos hace falta selenio, vitamina del grupo B y nos hace falta la vitamina A. Eso no significa que no hagan falta las demás. Ahora mismo me estoy centrando en la glándula tiroides. Entonces, nos hace falta estos elementos para que nuestra glándula tiroides funcione bien y queme nuestra grasa, nos dé energía, nos vuelva potentes de la vida y nos haga tener el cuerpo que realmente queremos y el cuerpo por el que estamos trabajando, el cuerpo, la mente y la salud. Porque si nuestra glándula tiroides no funciona, nuestra tiroides tampoco funciona y, por lo tanto, no solo nuestro cuerpo, sino todos nuestros procesos biológicos. Si baja tu metabolismo, tus procesos biológicos van más lento. Tu metabolismo es, imagínate que en una fábrica de coches, en la Ford o en la Renault, la que más te guste, pues está la cadena que transporta las piezas y están los trabajadores cogiendo y apretando una tuerca y pasa la cadena y otra, ¿vale? Todo, Si todo va a su velocidad correcta, significa que cada día generan, no sé, 50 coches, ¿bien? ¿Qué sucede? Esos 50 coches son, imagínate, 50 procesos biológicos que tu cuerpo tiene que realizar todos los días. Limpieza de detritus, limpieza de tóxicos cerebrales, limpieza de tus arterias, regeneración de tus articulaciones, generación de hormonas sexuales, fijación de la memoria, un montón de cosas, ¿vale? Hay muchas más de 50, pero piensa que son 50, igual que los 50 coches. Si tu metabolismo va más lento, o sea, si la cadena de transporte de la fábrica va más lenta, pues en vez de 50 coches se harán 25 coches. Eso quiere decir que se quedan 25 sin hacer. Eso quiere decir que se quedan 25 acciones metabólicas dentro de tu cuerpo que no se realizan o que se realizan la mitad de eficientemente. Entonces, si había que limpiar, imagínate, había que limpiar tóxicos en tu cuerpo y había que limpiar cada día estos tóxicos, porque todos los días entran tóxicos en tu cuerpo y en el mío, aire, agua, comida, lo que nos ponemos en la piel, incluso la ropa que está hecho de plásticos con disruptores endocrinos. No, mi ropa es de tela. No, tu ropa no es de tela. Si no es 100% algodón o lana o lino, no es tela. Mi ropa es de licra o de poliéster, eso es plástico. Está hecho con botellas de Coca-Cola.
Eso lo expliqué en otro vídeo y otro día os lo explicaré más pausadamente, pero las botellas de Coca-Cola se hacen un polvito y con ese polvito se hacen hilos y con esos hilos se hace la ropa. Tienes botellas de Coca-Cola puestas con tus mallas favoritas. Y eso tiene muchísimos disruptores endocrinos y elementos que destruyen totalmente tus hormonas y que te hacen engordar. Bueno, pues todos estos elementos hay que eliminarlos del cuerpo porque todos los días entran. Entonces, si hay que eliminar esta cantidad todos los días de esos tóxicos, pero tu metabolismo va más lento, pues en vez de esto, eliminaremos esto. Y se quedará esto sin poder eliminar. Y eso sucede con los tóxicos del cerebro, con la limpieza de tus articulaciones, con la limpieza de tus arterias, con la limpieza sanguínea, con la regeneración, con todo. Si tu metabolismo va más lento, todo va más lento. Y todo se va acumulando porque tu cuerpo no puede hacer todo lo que necesita hacer. Por supuesto, tampoco puede perder la grasa que necesita perder, porque el proceso de quema de grasa, que sería quemar esto de grasa al día, pues estás quemando esto. Y cuanto más lento es tu metabolismo, menos grasa quemas, hasta que llega un momento en que no quemas nada. Pero todos los días sí que puedes acumular grasa. Entonces se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, pero no vas perdiendo, pierdes esto y se acumula esto. Cada día pierdes esto y se acumula esto. Pues haz números. El problema está en que cada vez vas a tener más acumulación de grasa y de tóxicos y de inflamación y de retención de líquidos y no estás eliminándolo. Porque el problema no es aumentar en retención de líquidos o aumentar en grasa. No es el problema porque tu cuerpo todos los días puede acumular grasa y todos los días se puede inflamar. Y todos los días, si tu metabolismo, si tu cadena de montaje funciona a la velocidad correcta, almacenas grasa y tu cuerpo por la noche la va perdiendo. Te inflamas y tu cuerpo por la noche se va desinflamando. Acumulas toxinas y tu cuerpo por la noche las va eliminando. Todo eso no hay ningún problema, lo hace tu cuerpo siempre que el metabolismo funcione correctamente. Y en este caso no te está funcionando porque te están faltando estos elementos que son los que activan tu metabolismo gracias a la glándula tiroides y gracias a la hormona tiroides. Entonces, a partir de ahora, pensar y acordaros de este término del cretinismo y del cretino, ¿vale? Y cuando le tengáis que insultar a alguien, acordaros que si le decís a alguien, ¡eres un cretino!, pues eso no significa nada, o si alguien nos dice cretinos, no significa nada malo, significa, bueno, significaría, eres una persona con un metabolismo tan bajo que pierde la memoria, que no tiene fuerza, que no tiene rapidez, que no tiene fluidez para hablar y que tiene muchas infecciones. Ese sería el insulto real, ¿sí? Entonces, este es un factor súper importante y lo juntamos con el factor de la hipovitaminosis. Sabéis que las vitaminas son extremadamente importantes. Y esto es algo en lo que yo pongo muchísimo énfasis, sobre todo para todos los clientes, clientas, para los pacientes de nuestras clínicas, porque es algo que necesitáis aprender. A día de hoy ya tenemos más de 10.000 personas que ya se han transformado con mis sistemas, con mis cursos, mis talleres, etcétera, y que han conseguido unos resultados extraordinarios y han aprendido todo esto que os estoy diciendo, porque es súper importante. Y mi función no es solo decirte lo que tienes que hacer, es enseñártelo. Yo necesito que aprendas estas cosas para que tú las puedas poner en práctica y por eso hago tanto énfasis en ciertos aspectos que son fundamentales, porque que en el colegio te enseñen a hacer raíces cúbicas, que seguramente no los vas a usar en tu vida, o te enseñen los afluentes de los ríos y de las montañas y las cordilleras, dime tú, ¿para qué te sirve eso? Te enseñan cosas que no te sirven, pero no te enseñan, no sé, ¿qué tienes que comer? Llámame loco, ¿eh? Que comer lo haces 3, 4 veces al día, todos los días de tu vida, pero nadie te enseña nada de eso. Nadie te enseña cómo aumentar tu sistema inmunológico para no ser infectado o no morir por ciertas enfermedades víricas. Nadie te enseña cómo mejorar tu salud. Nadie te enseña cómo quitarte un dolor de cabeza. Y el conocimiento está, pero prefieren enseñarte los afluentes de los ríos, que no los vas a usar nunca. Bien, pues entonces si eso no os lo enseña, pues alguien os lo tiene que enseñar. Alguien que no esté corrupto por la industria, porque gracias a Dios yo no estoy en ninguna industria, aunque lo he estado, por eso sé lo que hay dentro.
Y por eso me gusta enseñaros todas estas cosas que son tan importantes para vosotros, para vosotras y para vuestras familias. Porque todo lo que aprendéis conmigo, luego lo vais a extrapolar a vuestra familia, a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros padres. Porque no vais a quedaros con el conocimiento para vosotros y ver cómo los que queréis hacen cosas mal, que les dañan. Supongo que queréis lo bueno también para ellos. Así que por eso es tan importante que aprendáis estas cosas, que es más importante que incluso que las tablas de multiplicar. Esto lo usas todos los días, a todas horas, en todo momento de tu vida. Y uno de estos factores tan importantes es el tema de las vitaminas. Las vitaminas que tú dices, no, yo es que me tomo 2 ensaladas al día y ya con eso ya tengo y una fruta o 2 y un zumo de naranja por la mañana y ya con eso tengo las vitaminas. Con eso tienes aproximadamente pues como unas 200 veces menos la cantidad de vitaminas que necesitarías para funcionar correctamente. Y aquí es donde hay que hacer un inciso importante y darte cuenta que una cosa es la cantidad de vitaminas que necesitas para sobrevivir, para no salir a la calle y caerte muerto como una mosca en agosto. Y otra cosa diferente es la cantidad de vitaminas que tú necesitas para que todos los órganos de tu cuerpo funcionen correctamente y puedan ejecutar todas las acciones biológicas y metabólicas que tu cuerpo necesita para que esté perfecto. Sin enfermedad, sin exceso de grasa, sin inflamación, con un envejecimiento muy lento y muy estable, no esos envejecimientos prematuros que estamos viendo. Todo en su justa medida y todo eso, para todo eso necesitamos las cantidades necesarias de, por supuesto, proteínas, grasas y de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. El problema está en que te han hecho creer que esas vitaminas y minerales tienes las suficientes comiendo variado. Y otra de las basuras que han hecho creer a todo el planeta es eso de, no, es que hay que comer de todo. Pero ¿cómo que hay que comer de todo? Vamos a ver. ¿Tú has visto un zorro que coma de todo? ¿Tú has visto un papagayo que coma de todo? ¿Tú has visto una lagartija que coma de todo? ¿Tú has visto a tu gato que coma de todo? ¿Tu gato se come un bizcocho? Bueno, a lo mejor un gato humanizado sí, pero los animales, los seres vivientes de este mundo, no comen de todo. Lo que pasa es que el ser humano, en su absurda necesidad de lo quiero todo, dice, todo lo que crezca en el planeta me lo como. Pero es que no hay que, eso no es real. Que lo puedas hacer es una cosa, que lo debas hacer es otra. El ser humano ha comido ciertas cosas desde que estaba en las cavernas y ha pasado miles y miles de años y todas las generaciones han sido más fuertes, más saludables, más altas y más inteligentes. Todas sin excepción. Solamente ahora, en la era industrial, en la era en la que te dicen hay que comer de todo, hay que comer espaguetis, hay que comer cereales de desayuno, hay que comer yogures, hay que comer zumos, hay que comer barritas, hay que comer de todo, variado, todo variado. Ahora es la única vez en la historia del hombre en el que el crecimiento en salud y en potencia sexual, en potencia física, todo el aumento del ser humano se ha parado y empieza a bajar. Y es ahora, porque estamos haciendo caso a esas recomendaciones absurdas de hay que comer de todo. Cada especie tiene un tipo de alimentación. Otra cosa es que, independientemente a eso, de vez en cuando, pues decidas comer una cosa u otra que no te toca como especie humana. Vale, lo puedes comer de vez en cuando, pero lo que no puedes hacer es que tu dieta se base en un 80%, hay gente que hasta un 100%, en alimentos que nunca han existido en el ser humano. No, es que los cereales ya existían. Los cereales existen desde hace 10.000 años. Todos los cientos de miles de años hacia atrás no han existido los cereales. Existen desde la Revolución Agrícola, 10.000 años. Y no tienen nada que ver los cereales de hace 300 años atrás que los de ahora. No es lo mismo el trigo que había hace 1.000 años que el trigo que hay hoy, que lo vas al mercado, al supermercado en una caja y te pone trigo inflado, y tú lo coges y te lo comes, los cereales, los especial o los fitness o lo que sea. No tiene absolutamente nada que ver.
además de que están modificados genéticamente, optimizados para las cosechas, con muchísimos pesticidas y muchísimos elementos de los que hoy no vamos a hablar, que no hacen nada por ti, nada bueno. Todo lo que hacen es disminuir tu metabolismo, disminuir tus hormonas, hacer que cada vez estés generando más cantidad de grasa corporal, más cantidad de problemas, más enfermedades, más patologías que luego van a requerir una medicación y esa medicación te va a enganchar a la medicación porque solo es paliativa. Si dejas de tomarla vas a volver a tener esos efectos, esos malestares de esa patología, de esa enfermedad, pero no te está curando, porque lo único que te curaría de una enfermedad que tú mismo te has creado a base de comer o de beber o de tomar ciertos alimentos, drogas, tóxicos, etcétera, esa enfermedad se ha generado por hacer ciertos hábitos. Tú quieres seguir haciendo estos hábitos, seguir teniendo la enfermedad y tomarte algo para que te cure la enfermedad y seguir haciendo esto. El que tiene un cáncer de pulmón, no, yo voy a seguir fumando, pero quiero que me den algo para que me quite el cáncer de pulmón que me ha provocado el tabaco. No, si no quitas esto de aquí, nada en el mundo te va a ayudar. Nada. ¿Has escuchado de alguien que se haya salvado de un cáncer de pulmón causado por el tabaco, que le hayan dado lo que sea, quimio, radio, lo que sea, y se haya curado sin dejar de fumar? No, no existe. No puede suceder. Tienes que quitar el causante, la razón de la existencia de la enfermedad, para poder ayudar al cuerpo a regenerarse. Si no, no se va a regenerar. Y tu cuerpo se puede regenerar de cualquier ataque, de cualquier lesión, de cualquier patología y de cualquier envenenamiento toxicológico, por todo lo que nos acompaña hoy en día. Se puede recuperar de todo y, por supuesto, puede eliminar esa grasa que tienes, puede eliminar esos tóxicos, esa inflamación, esa retención de líquidos. Lo puede eliminar todo. Pero para eso hay que hacer dos cosas. Uno, dejar de hacer lo que está causando esta enfermedad, dejas de hacer la causa y le das al cuerpo los nutrientes necesarios para curar y regenerar el daño producido por estas acciones que estabas haciendo aquí. Acciones dañinas causan un daño, ese daño se repara gracias a estos elementos que tú introduces. Los elementos hacen que el cuerpo se recupere si dejas de dañarlo. Si lo sigues dañando, no se va a recuperar. Entonces, lo primero, siempre para eliminar el exceso de grasa corporal o para mejorar una patología o para mejorar un problema de salud, es dejar de hacer lo que te está dañando, identificarlo, obviamente. Si tú no lo sabes, pues cuentas con un profesional, como mis clientes y clientas pues cuentan conmigo, vemos cuál es su caso y vemos qué es lo que ha causado el problema. Eliminamos la causa y comenzamos a darle toda la ayuda necesaria con los nutrientes, los hábitos correctos, todos los elementos naturales, no medicinas, naturales, que el cuerpo necesita para recuperarse y regenerarse. Y esa es la clave. Cuando aprendes eso, es cuando tú decides cuánta grasa quieres tener, cuánta salud quieres tener, cuánta energía quieres tener y cómo quieres ser. Está en tu mano. Y si queréis saber más, siempre podéis contactar con Alex Jiménez a través de su web, alexjimenez.es, y obtener resultados pues como los que vamos a ver ahora, fijaos, ¿eh? Ese antes y después. Por aquí tenemos algunas manos de Alex. Algunas de mis campeonas. Tenemos algunas de las campeonas de Alex. Ahí está. Mira, ahí las tenemos. Esmeralda, Laura, Inma. Bueno, aquí tenemos un montón de ellas. Y todas ellas, cuando empezaban, decían, no, yo no voy a poder, yo es que es de familia, es genético, tengo el metabolismo roto, no puedo adelgazar, no puedo tonificar, no puedo hacer nada. Y fíjate lo que han conseguido. Ay, por supuesto, hay chicas, hay chicos, hay de todo, pero ahí os he puesto algunas de ellas, ¿no? Pero ellas lo han conseguido, tú lo puedes conseguir. Así que, si quieres conseguirlo, además de lo primero, hacer lo que os he recomendado tanto hoy como en las anteriores entrevistas, en las anteriores secciones, lo primero es eso. Y lo segundo, si quieres contarme tu caso particular, ver cómo puedo ayudarte a ti, me cuentas lo que te sucede, lo vemos, lo estudiamos y te cuento cómo puedo ayudarte, pues contáctame, me escribes, tienes mi web aquí o mi Instagram. Igualmente donde pongas Alex Reto 90 días, te voy a aparecer en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde tú quieras. Me contactas, me escribes, me dices que habéis visto el programa porque tenéis un descuentazo impresionante de más
de un 50, de hecho creo que es como un 70 y tantos %, es muy alto, solo para unas pocas plazas y solo para las personas que me digáis que venís de habernos visto a los dos Alex juntos. Al que tiene pelo y al que no. El que tiene pelo y el que no. Alex, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto.